Bien, y tenemos una entrevista con Alonso Cárdenas. Él es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y justamente vamos a conversar acerca del sistema de partidos y la crisis de representatividad. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Profesor, la primera pregunta que quisiera plantearle es si han colapsado ya los partidos políticos en nuestro país. Bueno, lo primero creo yo que habría que hacer es definir, ¿no? ¿Qué es un partido político y para qué sirve, ¿no? Si nosotros revisamos un poco la literatura, los partidos políticos cumplen dos funciones fundamentales. La primera es que es el vehículo, ¿no?, de transmisión entre la sociedad civil y el gobierno para, digamos, atender ciertas demandas y priorizar algunos problemas, ¿no? Es Correcto. decir, es el diálogo que debe haber, el puente entre sociedad civil y gobierno. Y el segundo, que también es sumamente importante, es que este mismo vehículo permite a la ciudadanía postular a cargos públicos para ejercer la administración de la administración pública, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que no solamente es el canal para que la sociedad civil eh, pueda transmitir sus demandas, sus problemas al gobierno, sino también permite que la sociedad civil ejerza la función pública, ejerza el poder. Ujú. ¿No? Entonces, estos dos elementos básicos, fundamentales, nos ayudan a entender para qué sirven o por qué son tan importantes los partidos políticos, ¿no? Y ya Y entrando a justamente, tu... profesor, en este sentido de lo que usted explica, vemos que los partidos adolecen justamente de estos puentes, ¿no?, que conectan lo que usted señala al gobierno, ¿no?, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese vínculo que se puede establecer para, de alguna manera, resolver las necesidades que tenga la ciudadanía, pues ya no están tan claros como antes. Muchos afirman que el sistema de partidos políticos ya ha colapsado. Bueno, efectivamente, ¿no? El sistema de partidos políticos en el Perú, pues, es ser muy generoso, ¿no? Llamarlo sistema de partidos, ¿no? Porque la gran mayoría de estas instituciones no cumplen con los 4 requisitos básicos que debe tener, de acuerdo con la teoría, un partido político, ¿no? El primer requisito es tener un ideario, es decir, una ideología. Yo voy a fomentar que mi partido político promueva el mercado, promueva más el Estado o una combinación de ambos, ¿no? O el segundo aspecto es tener una militancia y tengan una actividad, digamos, cotidiana, ¿no?, vinculada con este ideal del partido, ¿no? En tercer ámbito es un programa. Ujú. A diferencia del ideario, el programa es lo que nos ayuda a entender cómo es que las propuestas políticas de determinada agrupación se van a materializar una vez en el gobierno, ¿no? Correcto. Y el cuarto aspecto es organización, Mm. es decir, que haya comités descentralizados, ¿no? Que haya toda una administración, una burocracia del partido que le permite el funcionamiento, ¿no? Ujú. Y en el Perú prácticamente ningún partido cumple con estos 4 requisitos que son los más básicos y fundamentales, Pero ¿no? ahora, ¿pueden tener uno o dos elementos y aún así constituirse como partidos políticos o no? Bueno, los más básicos es tener un ideario y una militancia, ¿no? Si no tienes ideario, es decir, una ideología, pues no te puedes, digamos, definir como tal partido político, ¿no? Y si tampoco tienes militancia, pues tampoco eres un partido político, ¿no? Entonces, estos 4 elementos que son los más básicos y fundamentales que tiene, digamos, este tipo de organizaciones, en el Perú como que se ha malogrado, ¿no? Se ha pervertido y hemos desarrollado un nuevo léxico, ¿no? Unos nuevos conceptos que son muy propios de nuestra cultura política, que son, por ejemplo, el vientre de alquiler, ¿no? Mm. Eh, que es básicamente un partido político que está a la venta, ¿no?, al mejor postor para que puedan participar en las elecciones, ¿no? Ujú. La ideología se ha satanizado como si fuera algo negativo y también se ha desarrollado un nuevo concepto que es algo que ha pervertido mucho el sistema de partidos en el Perú, que es el voto preferencial, ¿no? Mm. Es decir, que los partidos políticos se canibalizan a sí mismos para tener un mejor lugar en la lista congresal, ¿no? Por en este caso. Y Sin eso duda. básicamente ha convertido a los partidos políticos en mercados donde el que pone más dinero es el que tiene una mejor posición en la lista, por ejemplo, al Congreso. Claro, y ahora también hay una situación bastante preocupante porque ya los votantes
ya no establecen ese vínculo con los partidos, sino más bien con los candidatos. La personalización justamente de la política, ¿le ha causado un daño a los partidos políticos o ha sido favorable, profesor? Bueno, lo que usted menciona se le conoce en la ciencia política como caudillismo, ¿no? Es decir, que lo que importa es la persona y no la institución, en este caso el caudillo, ¿no? Y Ujú. eso, desde mi perspectiva, ha generado un enorme daño, una desafección tremenda entre ciudadanía y clase política. ¿Por qué? Porque, primero que nada, los partidos políticos, como le mencionaba anteriormente, están a disposición del mejor postor, ¿no? Le pongo un ejemplo. Eh, Usted recordará que Javier Pérez de Cuellar fundó Unión por el Perú, ¿no? Pero después de ser fundado por Javier Pérez de Cuellar, que tiene una ideología, digamos, un programa, Juntos por el Perú se convirtió en vientre de alquiler y terminó en las manos de Antauro Humala. Dígame usted, ¿qué tiene que ver Javier Pérez de Cuellar con Antauro Humala? Prácticamente nada, ¿no? Y eso Sí. confunde la ciudadanía, ¿no? Otro ejemplo, la señora Verónica Mendoza ha participado en las últimas elecciones en diferentes partidos políticos, entre comillas, dígase vientres de alquiler. Eso también confunde y genera rechazo en la ciudadanía porque primero se votó por Verónica Mendoza en este partido, luego en este, y ese en varios partidos, ¿no? Lo que genera, pues, que no se consolide una institucionalidad mínima de los partidos, ¿no? Que aparecen y desaparecen de acuerdo con las elecciones, y eso ha generado que, si usted ve el último Latino Barómetro, el Perú tenga, pues, los partidos políticos más repudiados de América Latina, ¿no? Ahora, mucho se ve que también los votantes, profesor, se acercan o se vinculan más con un candidato que sea anti-establishment en vez de vincularse justamente con un programa, ¿no?, que resuelva las necesidades de la ciudadanía. Bueno, ese también es una consecuencia de la creciente desafección que existe, del repudio, diría yo, que tiene la ciudadanía hacia su clase política, ¿no? Entonces, el voto ya no es, digamos, programático o institucional, sino anti. Yo voto no por algo que me convenza, sino porque no quiero que determinado candidato o candidata llegue al poder, ¿no? Y esa ha sido la constante, si usted ve en las últimas elecciones, ¿no? El antivoto es lo que ha predominando, creo yo, en vez de una propuesta mucho más política, ideológica, programática, organizacional, ¿no? La desafección es de tal magnitud que yo voto más con el hígado que con, digamos, cierta cercanía a un modelo de país que es, digamos, la tarea básica y fundamental que tienen los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo quiero yo que sea el Perú? ¿Cómo yo quiero que se administre? ¿Cuál es el énfasis que nosotros le vamos a dar, ¿no? Sin duda, porque No, además hay una responsabilidad además también bastante relevante del votante, del ciudadano que se acerca a las urnas a ejercer su voto y que muchas veces no reflexiona al respecto. Una última pregunta, profesor. El tiempo es tirano a veces, pero quisiera que me responda. ¿Se puede funcionar o puede funcionar una democracia, puede funcionar un Estado sin partidos políticos? bueno, puede funcionar, pero el funcionamiento no es el ideal, ¿no? Desde los 90 tenemos esta lógica de la democracia sin partidos, ¿no? Y bueno, eso ha generado que, como le decía, el Perú tenga la desafección más grande con su clase política. Y además incrementa la corrupción, ¿no? Porque los partidos políticos, al ser tan débiles, ¿no? Tan frágiles, no tienen los filtros necesarios para evitar que personas sumamente cuestionadas o con antecedentes puedan postular a un cargo público, ¿no? Y eso, pues, los ejemplos abundan, ¿no? Entonces hemos llegado a un círculo vicioso que se retroalimenta, donde la desafección crece y crece, los partidos políticos se debilitan y además están inclusive hasta tomados por el crimen organizado, Sin y duda. eso genera, pues, un problema muy grande y muy profundo de la calidad de la democracia en el Perú. Sin duda. Tenemos una tarea bastante ardua, ¿no? Una reforma política necesaria justamente para consolidar la democracia de nuestro país. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos.